Continúa, Fernando. Es que Nada, nada. cosas del directo. Tengo una casa con muchos perros y se me ha llenado el jardín de pronto de dos gatos y estoy un poco preocupado. Si quieres, Porque quieres ir a sigue entrar? hablando, por favor, pero tengo que... Es que Venga, tengo venga, gatos venga. aquí en la ventana, estoy asustado porque como los vean los perros, se los comen. Sin problema, hermano. Nada, bueno, lo que iba diciendo, ¿vale? Simplemente eso, el hecho de conocer la ley o de tener algún tipo de perspectiva es útil para todos los estudiantes, de manera que, oye, si os sentís desmotivados, por favor, pensad que todo lo que estáis estudiando no es que sea innecesario, ¿vale? Oye, las regulaciones cambian, esto lo voy a estudiar hoy, mañana ya no sirve, tal. Es importante esa base, ese pozo de conocimiento porque cuando tienes luego que coger o interactuar con un arrendatario, con tu casero, con pedir un crédito en el banco, vas a tener una ventaja competitiva, una ventaja bastante interesante, porque no van a poder engañarte tan fácilmente, ya que tú sabes cómo funcionan las reglas, ¿vale? Y al final, bueno, pues el profesional del siglo XXI no solamente tiene que saber de derecho, al final yo pienso que el abogado. ¿Todo bien? Sí, ¿Algún herido? disculpadme, es que vivo en una casa con algo de terreno y tengo la piscina, los perros y me da miedo que un gato, los gatos son más peligrosos en una pelea, en una refriega, son más peligrosos de lo que creemos contra un perro y me preocupaba bastante o que se me cayesen las perras a la piscina yendo detrás de ellos o que las sacudiesen. Perdonad, pero es que de pronto me he encontrado tres gatos aquí en la ventana y de verdad, disculpad, No pasa nada, no pasa nada. disculpad. Mira, por ejemplo, en este supuesto es una situación bastante tal, pero realmente el código que veo yo detrás de esa intervención de gatos, pues sería, por ejemplo, imagínate que se produce un daño en el perro, ¿no? Pues oye, pues ahí ya tenemos un asunto de responsabilidad civil, quién es el dueño de ese gato, qué ha hecho, tendría que haber estado cubierto o no, la imprudencia grave y toda la teoría, ¿no? Entonces, El derecho pues está en todas partes, el derecho está en todas en todas partes y partes. yo me hace gracia cuando se quejan, yo creo que todos, seguro que conoces a alguien que se te ha quejado de hacer una carrera que no tiene nada que ver con derecho y te Sí. dice, es que tengo una asignatura de derecho y digo, ¿y solo una? Digo, Total, ¿solo total, una? total. Sí, sí, sí. Porque no te imaginas Lo cuánto lo vas útil. a necesitar, cuánto es de influyente el derecho en tu campo y a lo largo de tu vida profesional, cuánto lo vas a echar en falta. Totalmente, totalmente. De hecho, bueno, uno de los. Nosotros en la firma colaboramos o tenemos los más brillantes integrantes del despacho. eh, Vienen desde una rama diferente. Por ejemplo, Alberto Plaza es economista, él ha hecho su trayectoria comerciando aceite, bienes, materias primas en su carrera tal, se fue a América, tal. Y ahora está, bueno, pues intentando o aprendiendo o utilizando el derecho, encajando en un equipo a nivel colaborativo, ¿no? Nuestro perito, por ejemplo, de finanzas, que es un perito judicial con todos sus tal, lo que no hacen las periciales de banco, es ingeniero de caminos. O sea, la materia de cálculo, matemática financiera, de Excel, de tal, al final es aplicable. O sea, aquí lo interesante es tener la mente abierta para saber que ese ámbito de conocimiento no es limitativo y que puedes saltar de un ámbito a otro y que mientras más cápsulas de conocimiento metas en tu cabeza, pues mejor profesional serás porque serás mucho más flexible y te adaptarás a cualquier tipo de ambiente, ¿no? Si te parece, Fer, vamos a hablar de técnicas para mejorar la productividad o técnicas para estudiar, que yo sé que tú eres muy, Sí, muy disciplinado en eso y han sé que a la preguntado. gente les va a interesar tanto a profesionales como a estudiantes. Claro, sí, vamos a ver. Bueno, yo voy a aportar lo que pueda desde mi humilde criterio, ¿vale? Realmente, a ver, aquí he tenido la suerte de contar con bastantes mentores bueno, durante toda mi vida. Y entonces, bueno, pues ya no solo mentores físicos o personales, mi jefe, por ejemplo, Aguirre Newman, que es una persona bastante interesante y muy buena. Me han enseñado una serie de trucos, pero es que luego hay otros, que es lo que la gente entiendo que tiene que tener presente, que son mentores que llamamos mentores digitales, ¿vale? Esta gente tiene una serie de trucos
que puedes tener a un clic y que ellos no saben. Simplemente tú estás aprendiendo de gente como Dale Carnegie, por ejemplo, o como Jimmy Dimon, el presidente de Goldman Sachs, o como... hay un andaluz que es un tipo bastante interesante que se llama Federico Linares, que es el nuevo presidente del St. John. Bueno, pues tienen una serie de códigos de disciplina, Covey. Aquí realmente tenemos que tener presente dos cosas, ¿vale? Una es el equilibrio o cómo podemos hacer para encontrar porque normalmente cuando te quemas, y tú sabes bastante de lo que hablo, si estás metiendo disciplina todo el tiempo en tu cuerpo y en tu mente, llega un momento en que si no hay un equilibrio real con otros aspectos de la vida, te puedes quemar, ¿vale? Entonces, también es verdad que esa disciplina, esa autodisciplina es muy útil y sobre todo para no perder lo que viene en la segunda parte bueno, de la sugerencia, que es la motivación, ¿vale? Disciplina. El cerebro funciona de una determinada manera, ¿vale? Normalmente nosotros tenemos diferentes... vamos, esto es una de las claves que decía, ¿no? De estudiar un campo de la psicología conductual, por ejemplo, dentro de la práctica o de la motivación diaria. El cerebro funciona a través de una serie de sesgos y de resultados bueno, pues de gratificaciones neuronales, la dopamina, la serotonina, que se generan normalmente, o según dicen los expertos, a través de una serie de desarrollo evolutivo, ¿vale? En la cual, cuando tú... Normalmente van encaminados a dos ámbitos. A comer, a poder comer. Cuando tú comes azúcares te sientes bien, se generan una serie de circunstancias buenas. O, por ejemplo, a reproducirse, el amor tanto sexual, el placer de la dopamina que tiene una relación con una pareja y tal, como Ese no nos gusta, tío. el amor platónico también, que sigue generando esa dopamina o ese TOC, ese síndrome compulsivo de esa persona idealizada y tal, ¿no? Entonces, tanto los placeres físicos de sustancias que tú inyectas en tu cuerpo, como un pastel con azúcares o un plato de pasta y te hace feliz por esa reacción, ¿vale? Que es para sobrevivir, básicamente, como el amor o la reproducción encajan perfectamente en la supervivencia, ¿vale? Y ahora aquí viene un poco mi curiosidad de siempre y cómo he descubierto yo el placer de la autodisciplina, ¿no? Si eso es así, ¿por qué nosotros tenemos esa misma reacción, ¿vale? De dopamina, serotonina, endorfina, cuando, por ejemplo, llegamos a conseguir un goal que es totalmente inmaterial? Y ahora ya vamos a la rutina. Tú te levantas por la mañana, yo normalmente intento seguir lo que hacen los grandes, y me levanto muy temprano, suelo levantarme bastante temprano, ¿vale? Mis compañeros se ríen de mí y tal, y llevo una rutina muy dura, bueno, pues un poco absorbida de los estoicos, ¿vale? Que luego, si no, hablaremos de ellos, que viene pues de una base de disciplina dura, en la cual te levantas temprano, haces una serie de ejercicios, va despertando el cuerpo, tal, bueno, pues sigues una línea de lecturas, tal. Cada vez que haces algo que tú te pones como goal y lo tachas como hecho, se produce una reacción química en tu cerebro de felicidad, ¿vale? Yo entiendo que no sé si es por la evolución, la reproducción, o somos... Lo interesante es que, a diferencia de la reproducción o de la comida, ese grado de felicidad no responde a nada físico que ingieres, es de la nada. O sea, el hecho de conocer algo, ¿no? Tú, cuando vas leyendo algo y dices, voy a leer, quiero conocer esta materia, y aprendes, es cuando sabes ya y controlas esa materia, quieres más. O sea, de hecho es adictivo. Y dice, bueno, pero esos son los eruditos, eso es la gente, los empollones, la gente que estudia. No, señores, es que también pasa con, por ejemplo, los cotilleos, ¿no? Oye, si produce placer el hecho de saber la vida de alguien. La prensa rosa, el cotilleo de patio, el de oficina, las relaciones, ¿no? Ese conocimiento, ¿vale? Entonces, si conocemos ese ámbito y lo utilizamos en una autodisciplina diaria, yo lo que recomiendo básicamente es empezar por algo muy simple e ir subiendo, ¿vale? Por ejemplo, te levantas por la mañana y te pones un goal de, oye, voy a levantarme antes de las 9, ¿vale? Antes de las 8, tal. Y, por ejemplo, lo primero, hacer la cama. Es un goal fácil, pero que si tú te lo pones y lo haces,
te sientes bien, entonces ya has hecho algo y ya, cuidado, oye, te sientes, se genera esa dopamina y vas al siguiente paso, ¿no? Oye, pues venga, voy a intentar desayunar y leerme las noticias del día o la ley o lo que yo considere algo interesante. Aquí entra la motivación. Oye, ¿cómo puedo hacer unas oposiciones? Llevo 3 años estudiando, no aguanto. ¿Cómo puedo llevar una meta a largo plazo cuando los receptores no son tan rápidos como, por ejemplo, la comida, ¿no? Que es azúcar rápido, ¿no? La dopamina se crea inmediata. Aquí no, aquí es el goal es a 8 o 9 años, estoy estudiando un asunto y me va a llevar meses. No viene, esa respuesta positiva no viene, ¿no? Y entonces aquí es la autodisciplina también de poner en tu to-dos, en tu lista de to-dos, que es una de las herramientas principales de las que vamos a hablar Sí. ahora, el hecho de inyectarte dosis, como si fuera una droga, ¿eh? Dosis de motivación, ¿vale? Ahí ya depende de cada uno que vea a un mentor digital, por ejemplo, o un canal especial, o se esté leyendo un libro de alguien que tiene éxito en su campo, que puede ser la física o la química o la matemática, pero que sí que realmente le motive o sea alguien pues, que inspire y produzca esa razón de liderazgo. Yo siempre escucho a gente mayor, a los abogados senior o incluso a directivos de empresas, y ellos siempre dicen, oye, es que en los años 80 teníamos referencias, el típico, ¿no? El yuppie que era perfecto en la empresa y tal, para jugar. Bueno, pues hoy día es verdad que ese tipo de liderazgo, no sé si por la hipercomunicación, el fake news y todo lo que llevan los medios actuales, pues se ha perdido un poco y la gente está un poco perdida. Entonces es difícil a veces, hasta hace poco, hasta hace un par de años, encontrar ese referente de motivación que ahora con las redes sociales, de hecho tú eres un ejemplo máximo de influencia positiva en esa juventud, ¿no? Emprendedora, empresaria, bueno, que no tiene miedo a saltar de un campo a otro, a especializarse. Gracias a las redes sociales, gracias a la conectividad y gracias a que tenemos todo el conocimiento en un clic, ya la gente no tiene ningún tipo de límite y una persona en Colombia o en Nueva York puede tener conocimiento de cualquiera de Sudáfrica, por ejemplo, ¿no? Esto es brutal y hay gente que se ha dado cuenta y otra que no. Aquí va un poco lo que hablábamos tú y yo antes, ¿no? Antes de la llamada, el hecho bueno, pues durante la cuarentena es importante no perder esa disciplina, no entrar en hábitos negativos, intentar arreglarse para trabajar un poco, aunque muchas veces, por ejemplo, nos reímos, ¿no? De las videoconferencias que tenemos los profesionales que seguimos haciendo teletrabajo, que vamos entrajados por arriba y con pantalón de pijama abajo, ¿no? Y siempre hacen la coña de, oye, enséñame, levántate que te vea a ver si tal. Eh, bueno, pues es importante ese guardar la disciplina, guardar el rigor y automotivarte constantemente, ¿vale? Según mi opinión, no sé yo si tú puedes aportar algo. Vale, no, no, yo quería saber un poco eso, más concreto, si hay alguna metodología con un nombre específico que tú sigas. Yo sé, por ejemplo, Pablo, y en su día lo anoté, Sí. sé que sigue una metodología muy clara. Pablo Pablo Gil, sí, Pablo Gil, es otro un miembro buen... del despacho Sí. de Málaga. Y pues bueno, era un poco eso, si puedes recomendar o tienes o qué es lo que tú haces en el día a día que podamos seguir. Yo sé que te levantas muy temprano, que lo primero que haces es tirarte de la cama y hacer ejercicio. Sí. Entonces, bueno, saber un poco eso. Claro, en cuanto a la rutina, cada uno se construye su propia rutina, ¿vale? Eso sí es cierto que, bueno, pues que la gente que te despierta bastante a hacer ejercicio, la ducha, el café, un par de minutos de motivación con cualquier tipo de pieza de conocimiento, ¿no? Esa adicción, tal, lecturas. Y ya Podcast, entramos en la... ¿Perdón? podcast también, que Podcast, nos muchísimo, permiten claro. seguir haciendo cosas, que Exactamente, es una exactamente. herramienta que se ha puesto muy de moda ahora y me parece, a mí me parece fundamental. Muchas veces mientras como me pongo podcast porque no tengo que estar leyendo y puedo estar comiendo, vaya. Totalmente. De hecho, Y incluso además haciendo muchas veces cardio... son charlas como esta y Exactamente. en la que, bueno, las hay de todo tipo y de todas. Es que todo el conocimiento está en la red y cada vez más. Por ejemplo, haciendo cardio, ¿no? Puedes ir escuchando, viendo vídeos.
Ahora, por ejemplo, LinkedIn ha sacado una herramienta muy interesante que se llama e-learning. Yo me he suscrito 30 días gratis, ¿vale? Ajá, Por ejemplo, he dado un montón de repasos de temas de contabilidad, ¿no? Que nosotros qué bueno, como juristas no tenemos, pues tal, o inteligencia emocional o capacidad muy ejecutiva. importante. Mm. A efectos de herramientas, lo que tú decías antes, pues verá, como dices, ¿no? Pablo Gil, por ejemplo, dentro del despacho somos una serie de compañeros, intentamos retroalimentarnos e intentar ver, oye, esto funciona, he leído un libro, Antifrágil, mira Yuval Harari, Nassim Taleb, tal. Estamos todo el día curioseando y eso al final, como ya te dije antes, crea adicción, la dopamina va subiendo y cada vez quieres conocer más. Pablo, por ejemplo, la filosofía o la ruta que sigue se llama GTD, ¿vale? Que es para gestionar el tiempo, geolocalizando a través de tareas programadas por espacios, territorios y tal. Y bueno, pues es muy interesante. La gente que quiera saber sobre eso, pues Se que llama le dé GTD y clic. puede indagar sobre ello, ¿no? Exactamente. Luego, otra aplicación muy interesante, por ejemplo, son aplicaciones de to-dos, ¿vale? Normalmente yo suelo tener un cuaderno de mando en el cual, bueno, pues mi letra del psicópata, yo soy un poco más renacentista, ¿no? Mi compañero se hacen El Black Notebook. exactamente, pero sí que es cierto que es importante tener un cuaderno de mando donde vas añadiendo lo que llaman normalmente en empresa los to-do list, ¿vale? O los que hacer, ¿vale? Si podemos ponerlos incluso por orden, ¿no? Oye, esto es más urgente, esto es menos urgente, esto es más importante. Luego separar a través del GTD qué es lo que puedes resolver en 5 minutos y si puedes hacerlo en menos de 5 minutos, lo haces rápido y si no, intenta aplazarlo, ¿vale? Y ponerlo en ese grupo de tareas que tú consideres bueno, porque son más eficientes, ¿no? Hay un libro interesante que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente eficiente de Covey, que ha sido básicamente pues una especie de casi Biblia de todos los integrantes de la firma, ya no solo por la eficiencia personal o sea, perdón, profesional, sino porque te ayuda a combinar el equilibrio ese en el cual, bueno, pues cada persona tiene que buscar la felicidad para ver tanto las recompensas de esfuerzo a corto, a medio y a largo plazo, como esa vida social o esa vida personal que muchas veces perdemos y sacrificamos. En mi caso, más que nadie, bueno, pues la verdad es que bastante. Luego, si quieres, comentamos. Sí, eh, mira, lo voy a hilar, si te parece, lo voy a hilar con una pregunta que nos han hecho Venga. tanto aquí como anteriormente, y es qué recomendamos para recién licenciados, si Big Four o un despacho pequeño, y bueno, yo creo que un poco esa orientación en los primeros pasos de nuestra carrera profesional que muchas veces andamos a ciegas. Yo, si no te importa, voy a empezar yo. Perfecto. Yo siempre he renegado de las Big Four. Tengo amigos, bueno, tengo un amigo que tiene una buena experiencia. De hecho, continúa, trabaja en EY, en Ernst Young, y tiene un buen puesto y lleva muchos años allí y está muy feliz. Tengo otras muchas experiencias negativas. Yo, desde mi experiencia, que he estado en despachos procesalistas pequeños, creo que la facilidad para asumir más responsabilidades, para dejar ver tu talento, es mucho más fácil o rápida en un despacho pequeño en el que hay un contacto mucho mayor. Yo, la directora jurídica la tenía a 2 metros sentada, por tanto me oía cómo hablaba por teléfono, veía las reuniones y creo que eso es fundamental. Además, en los grandes despachos, aquí hablo un poco por intuición. Creo que está todo mucho más departamentalizado y más hermético o más encajonado, si me aceptáis la palabra, que en un despacho pequeño, ¿no? Que quizás se hace todo algo más en equipo, se comparten mucho más. Nosotros, cada vez que había un caso un poco extraño, pues estamos todos en un mismo espacio, entonces esa persona se levantaba, lo compartía en alto y rápido entre todos en la pizarra pues lo hablábamos, lo debatíamos, veíamos distintas opciones y a mí eso, de una persona que tenía clarísimo que no quería ejercer, como era yo, me enamoró del ejercicio, pero me enamoró. También hay que tener suerte con el lugar en el que das y si yo sí que os invito a que no sintáis los pasos hacia atrás o los pasos hacia afuera, no los sintáis como un retraso o como un error. Si estáis en un sitio en el que creéis que no tenéis capacidad,
no tenéis posibilidades de crecer, posibilidades de aprender, no os dan esas posibilidades, no os las dan, no os quieren dejar esa responsabilidad. No pasa nada, buscad en otro sitio, no os queméis ni os quedéis porque tenéis que hacer las horas curriculares de las prácticas, en fin, por el motivo que sea. Buscad, buscad y buscad. Y buscad lo que os haga feliz. Nunca os quedéis en un sitio por resignación ni en un lugar. De verdad que la vida siempre tiene algo bueno preparado para nosotros. Siempre. Y siempre vamos a encontrar nuestro lugar y no importa cuándo sea ese momento. Eso es lo de menos. Pero de verdad que eso llega. Pero conozco mucha gente que se queda en lugares en los que no está feliz, en los que no es cómodo porque siente miedo al abismo que hay detrás, porque muchas veces en la familia o en el entorno es que me he ido de este despacho, es que me he ido de esta gran firma, es que no pasa nada, no pasa nada. Yo conozco casos que se han ido de un Uría o de un Garrigues y se han ido a emprender pues con una mano delante y otra detrás y les ha ido bien, ¿no? Y sobre todo han mejorado en lo más importante, que creo que es la conciliación personal y laboral. Y es lo que hablaba antes Fernando. Sí. Y han mejorado en eso. Y que no esperemos a darnos cuenta demasiado tarde de que tenemos que conciliar nuestra vida personal y laboral y que eso es lo que a la larga creo que nos va a hacer mucho más felices. Al menos eso es mi caso, ¿no? Entonces, ahora te dejo a ti tu experiencia en cuanto No, vamos. quieras recomendar sobre Añadir poco, Big Four. yo... Big Four, aclaro que hablamos de Big Four, se llama comúnmente Big Four a cuatro grandes, pero con eso nos referimos a multinacionales o grandes consultoras o grandes despachos. Exactamente, sí. Bueno, a ver, aquí para el que no conozca un poco la operativa de las Big Four y tal, normalmente en el mundo de la abogacía o la consultoría suele haber firmas internacionales o boutiques. España, gracias a Dios, tiene dos o tres de las mejores a nivel internacional. Y luego, por otro lado, en contraposición a ese tipo de firmas o de modelos de empresa, están las boutiques, ¿vale? Que están mucho más especializadas en algún tipo de procedimiento bueno, porque son más pequeñas, pero normalmente dentro de lo que es el top, ¿vale? Yo pienso que depende de lo que tú dices, al final muchas veces depende de la silla donde caigas, ¿no? Puede ser que caigas en una Big Four y caes en una sección y en una planta donde hay un jefe impresionante, con unos compañeros brutales que te ayudan a crecer, que además puedes ver, porque aquí el problema de la Big Four que existía antes y no tanto ahora, de hecho, Young o ahora EY tiene bastante metido en la cabeza, bueno, pues la proactividad, el compañerismo y una serie de... Me consta que por eso a lo mejor tu compañero lo tienen muy, muy impreso en la responsabilidad corporativa, Sí. bueno, pues que cada uno de los integrantes desde su primer día, tal, ¿vale? Vamos, no tengo nada con ellos ni nada, Sí. simplemente me consta que es así. Luego hay otras, pues que a lo mejor sí que es verdad que se presionan tanto, queman tanto, hay tanta competitividad, al final se pierde la eficiencia, ¿no? Porque estás tantas horas que ya no sabes, la Yo cabeza no creo te que da. muchas veces fomentan demasiado la competitividad entre compañeros que nunca debería de existir en términos negativos o en los términos negativos que incluye la palabra competitividad, si podemos entender que existen. Pero yo creo que sí que hay una parte o que muchas veces nosotros creamos esa parte negativa en la competitividad. Y creo que a veces la fuerzan tanto que acaba resultando que el trabajo es ineficiente y que el trabajo en equipo, que es fundamental, se trunca. Total, Y luego a total. mí otra cosa que me ha dado muy importante, yo no lo sé, de verdad que lo desconozco, qué nivel de trato con el cliente tienen en grandes corporaciones. Yo era directo, o sea, yo hablaba Claro. con Pepa, hablaba con Juan y me reunía con ellos. Y me venían con el hijo, con el carrito, con el niño que llora y con todo. Y eso creo que te da un grosor de piel Impresionante. bueno para Sí, todo, sí, sí. para todo, a todos los niveles. Total. Total. A ver, ahí en el crecimiento profesional se sobreentiende que si vas a ser de los abogados o quieres ser de los de élite, ¿no? De los que ganan casos y cierran operaciones del IBEX y tal, lo importante es que tú, la parte del conocimiento de estudio, eso se da por hecho. O sea, ya se da por hecho que tú vas a estudiar y vas a saber y vas a estar actualizado y tal. Eso se da por hecho, ¿vale?
¿Cuál es la otra parte? La que puede, la que sí que tiene elección, sobre todo por estos bueno, pues compañeros que tenemos que nos escriben de escuelas de negocio incluso opositores, ¿no? Mm. Bueno, pues pensar que el crecimiento profesional, según mi perspectiva, es aquel que se provoca cuando tú realmente, en vez de ver la teoría, practicas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si solo ves un tipo de operaciones, o incluso no tratas clientes y te dedicas el primer año a poner burofax o hacer borradores de demanda que revisa un senior y luego el socio y luego entiéndeme, Sí, sí. pues vas a saber un montón de algo, mucho más que nadie, ¿vale? Sin embargo, un abogado a lo mejor de una boutique o un despacho mediano Mm. sí que tiene la oportunidad de crecer mucho más rápido en más sectores y en más cambios, y siempre y cuando siga teniendo esa percepción de excelencia, va a estudiar y va a hacer va a dedicar el mismo tiempo de conocer cada asunto, porque nosotros en el despacho, todos los compañeros, y tenemos arquitectos, economistas o abogados, todos se estudian cada expediente desde cero cada vez. ¿Por qué? Porque muchas veces la clave se encuentra en algo Mm. pues, que dabas por hecho y a lo mejor hay un criterio doctrinal diferente ahora que no existía hace un año y tal, ¿no? Mientras más, yo pienso esto como una especie de suposición de varilla, ¿vale? Cada proyecto o reto supone una varilla. Entonces, tú vas partiendo varillas, ¿vale? Entonces, oye, tengo un proyecto, tengo un reto, un asunto o por ejemplo, una reunión con un cliente real, una llamada, recibir unas conclusiones en sala, ¿no? Una audiencia previa. Rompes la varilla, esa varilla queda rota y va a un cajón de experiencia. Entonces, mientras más varillas te entren en tus 24 horas al día durante 365 días al año, mientras más tengas la oportunidad de romper y más diferentes sean, más skills, más habilidades coges. Sí. Nosotros tenemos que pensar que las regulaciones van cambiando y sobre todo cuando te dedicas a temas, por ejemplo, de impuestos, fiscalidad y tal, que la economía es muy flexible y todas las regulaciones, los compañeros de fiscal cada domingo le da un ataque de nervios para ver qué reales decretos han cambiado. Bueno, y ahora ya no os digo, ¿no? Con el tema del coronavirus y tal, pero como tiene que ir adaptado, ya decíamos antes que la realidad física cambia y la ley tiene que seguirla, pues esas necesidades a base de política económica va cambiando. Sí que es verdad que si solo te especializas en algo, cuando eso cambie, te quedas desprotegido. Sin embargo, ese pozo de experiencia sí que bueno, lo llevas durante toda tu vida, y ese pozo de experiencia, esas varillas rotas de experiencia, luego puedes aplicarlas a un negocio que haces con un socio, a una startup que vas a hacer, por ejemplo, contractualmente o financiaciones, refinanciaciones y tal. Sí. Mientras más supuestos veas, pues más hábil serás a la hora de adaptarte evolutivamente y ser ese profesional del siglo XXI que entendemos que tiene que saber pues tanto de redes sociales, SEO, SEM, como de codificación incluso, o de derecho sustantivo, procesal, un poco de todo, economía, contabilidad. Tenéis que tener un abanico bastante grande y claro, eso solo lo ves más fácil en despachos pequeños. El problema, por qué recomiendo a gente que vaya a una Big Four y no, o qué tipo de gente debería de ir a una Big Four y no a un despacho mediano, boutique o pequeño. Si quiere ver algún tipo de operaciones especiales, ¿vale? Que no se ven en un despacho a lo mejor mediano o pequeño, si no es una boutique de eso, ¿vale? Por ejemplo, temas de M&A, ¿no? Oye, un abogado puede saber mucho de derecho societario, pero en una empresa boutique pues verá algunas operaciones societarias diferentes, de adquisiciones, de fusiones y tal, de grado pequeño, de pymes, de empresa mediana, Sí. pero si quiere ver una fusión de IBEX 35, eso no lo va a ver Ya. Sí, en un en eso despacho mediano, tienes ¿no? toda la razón. También depende, o sea, haces muy bien en hacer esa diferenciación porque depende mucho también de hacia dónde quieras enfocar tu carrera. Exactamente. Yo también diría que probéis, porque Eso es. es que no hay nada como probar y como conocer, porque tenemos un concepto de las cosas muy distinto de la realidad, pero que muy distinto, sobre todo cuando somos jóvenes y no hemos conocido algo. Total. Eh, Tenemos que y pensar que la esperanza de vida nuestra cada vez es mayor, con lo cual podemos tener incluso diferentes profesiones a lo sí, largo de la vida. exacto, Dicen que va a exacto. desaparecer un porcentaje grande de puestos de trabajo bueno, con la tecnología y tal. Se crearán otros y tendremos que adaptarnos. Entonces, ese pozo de experiencia y de adaptabilidad y de curiosidad
va a ser el que aquellos profesionales que se adapten sobrevivan al cambio, ¿no? Totalmente, eso es fundamental porque es que nunca sabes lo que te va a llegar y todo es un aprendizaje. Yo cuando me dicen que si... Te lo pregunto de otra forma más respetuosa, pero la pregunta intrínseca es si no siento que he perdido el tiempo por haber estudiado Derecho y no dedicarme a ello ahora, ¿no? Por Y ejemplo. lo cierto es que no. Pues partiendo desde la tonta base de que eso me ha hecho generar un lazo de amistad con Fernando, también me ha pasado con otra mucha gente. Eso ya mismamente es un valor que te está dando el haber hecho eso. Pero es que además te está dando un conocimiento que va para ti, que va para, que se queda contigo y que te va a acompañar en todos los ámbitos de tu vida. Y que probablemente te ha dado también un aprendizaje que no es tan tangible como puede ser el conocimiento, que puede ser pues oratoria, que puede ser capacidad para desenvolverte en una negociación, que puede ser comprensión lectora, en fin, hay muchos skills que nos da simplemente el hecho de vivir o las experiencias que van con nosotros. Por eso digo que no hay que sentir nada como un paso atrás, como un paso en falso o como un error y que la vida da muchas vueltas. Yo ahora me dedico a otra cosa completamente distinta. Estoy siempre tratando de pensar cosas nuevas, de hacer cosas nuevas y el llegar a donde estoy hoy, que no es que sea ningún sitio especial, pero simplemente hacer lo que hago a día de hoy, eh, eso me lo ha dado lo que he vivido previamente, ¿no? A mí la vida del abogado, yo sí que es verdad que estaba en un despacho exclusivamente, prácticamente, se podría decir que exclusivamente procesalista, Procesal, sí. me quemó demasiado. A Ahí mí está. la profesión me ha parecido excesivamente esclava y yo sí que eh, tengo muy claro desde hace un par de años que es muy importante, tan importante es mi éxito profesional como mi éxito personal y valoro muchísimo mi tiempo, el tiempo para mí, para mi familia, para mis perros o para disfrutar de otros placeres como puede ser escribir, como puede ser leer o cualquier otra cosa. Entonces yo creí que ese camino no me iba a llevar a lo que para mí o es mi concepto de la felicidad y decidí buscar la vía para cambiarlo. Cuando pude cambiarlo, pues lo cambié y a día de hoy es verdad que soy bastante más dueño de mi tiempo y puedo gestionarlo de una forma un poco más autónoma, más independiente, sin un horario tan rígido, porque creo que por suerte se acabará en algún momento dado, pero los horarios tan rígidos que tenemos creo que están abocados al fracaso y no tienen ningún sentido. Me refiero a los horarios de oficina. O sea, Total. yo sé que Fernando está en la oficina hasta las 11 de la noche, pero es que a lo mejor su vida requiere que esté hasta las 11 de la noche, pero a lo mejor requiere que entre a las 12 o a las 11 por muchos motivos, pero que eso le permite, o un parón de 5 a 7 porque, en fin, porque tenga que estar con sus hijos en un momento dado, en fin, un montón de cosas. Yo creo que esa rigidez no es adaptable a los tiempos que vienen, ni a los tiempos en los que estamos, ni a las vidas que tenemos. Es mi opinión, ¿eh? Total. De hecho, ahí hay una cosa interesante. Está probado que, por ejemplo, Japón, que es uno de los países que tiene más horas de trabajo, o que es famoso por ser, bueno, pues la gente se toma la filosofía samurái, la ha trasladado a la empresa y el honor. Cuando por ejemplo, hay un supuesto típico que el compañero se queda dormido en la mesa, nadie piensa que es un vago y está descansando, todos presumen que lleva ahí 3 días sin comer, ni beber, ni dormir, horas y horas de oficina, ¿no? Y es mucho menos eficiente que, por ejemplo, los países nórdicos, que a las 5 o a las 6 se van y tienen un horario tal. ¿Por qué? Porque al final ese tiempo que utilizan y la eficiencia, si podemos en el tiempo mantenerla, podemos ser mucho más eficientes, no calentando la silla porque tengamos que hacerlo, porque el jefe está delante y tal, sino porque nos tratan desde una perspectiva de madurez y tú vas a llegar a ese objetivo, ¿no? Eso es lo que tienen empresas como Google o las tecnológicas en las cuales se asigna un proyecto, se le da la responsabilidad, se le da la madurez y con ella Eso un es. bonus, Y es que incentivos y si tal. psicológicamente no estás preparado para trabajar en algo, si tienes algo de tu vida personal que te está
pues imaginaros en fin, pues a mí algo tan absurdo como haber discutido con tu pareja y necesitas ir a Total. casa y solucionarlo, pero te vas a quedar a terminar el proyecto de madrugada, pero Eso tú en ese es. momento no estás siendo eficiente. Y Pero eso es a lo que además, voy, ¿no? Con esa sí, rigidez sí, sí. tan absurda que creo que nos tienen impuesta y que creo que no tiene mucho sentido. Es muy sencillo con indicadores, hoy en día casi todas las empresas tienen KPIs o indicadores de rendimiento, es muy sencillo valorar el rendimiento de alguien y el rendimiento no se mide por el tiempo. Además, ahí le has dado en un punto clave, la responsabilidad profesional, un poco la honorabilidad, ¿no? Tradicional de la abogacía, cuando tú tienes un problema personal y permites o no lo resuelves, tienes una responsabilidad expresa o tácita a la hora de poner en riesgo el asunto de tu cliente. O sea, tu cliente está sufriendo directamente por un problema tuyo personal. Oye, pues tienes dos opciones: Es quedarte y cierto. hacer el juicio mal porque no tienes la cabeza en tu sitio y pones en riesgo el patrimonio o la libertad de ese cliente, o irte a casa, resolverlo, tal, intentar a ver qué tal, o meditar, tomarte Hombre, un si descanso. tenemos un juicio, imposible, pero... No, hombre, no, está claro, está claro. Pero por eso el equilibrio, no llegas a ese punto, por ejemplo, pues no tendrás ese problema personal si mantienes ese equilibrio en casa, y dedicas esa energía o ese tiempo a esa Sí, pareja o a total. esa familia o a ese amigo. No vas a tener tantos problemas. Yo, por ejemplo, durante un montón de años no perdí, ¿no? Porque al final, pero sí que es verdad que estuve fuera de contacto de un montón de amigos de la infancia que luego pues he recuperado, gracias a Dios, porque son muy buenos, Sí. pero sí que es cierto que al final con el tiempo me he dado cuenta de que ese sacrificio que he hecho, bueno, pues he perdido un montón de horas de risas, de dopamina, como decíamos antes, y de felicidad que no, a lo mejor no era tan necesario, ¿no? Dar tanto en una esfera de la profesión y dejar un poco la perspectiva Sí, personal. yo lo hablaba Este contigo, equilibrio es fundamental, macho. te lo comentaba antes, ¿no? Que yo creo que quizás mi click fue un accidente de coche que tuve Sí, en sí, sí. 2018, hace ahora casi 2 años. Y yo tenía, pues, en fin, quise correr demasiado desde siempre, quedándome muchísimo para terminar la carrera. Quise empezar a hacer prácticas porque quería probar. Me dijeron, no tienes el 50% de los créditos superados, todavía no puedes hacer prácticas. Vale, pues nada, a correr, a superar, a hacer eso. Y en Total. cuanto pude, empecé a hacer unas prácticas. A los 2 meses me ofrecieron empezar a trabajar a jornada completa. Como los salarios, pues bueno, son los que son. Yo compaginaba dos trabajos con la carrera y, bueno, en fin, todo eso siempre me ha hecho ir un poco con la lengua afuera. No, quizás, no me arrepiento de nada, pero quizás yo no he vivido vida universitaria, no he tenido, y quizás hay otras cosas que tampoco he tenido. Es como que yo quería tener mucha experiencia muy joven Claro. y rápido llegar a lo que para mí era el objetivo, ¿no? Y cuando de pronto te das cuenta que es, hostias, este igual no es el objetivo que yo quiero. Y yo me veía con 23 años ahogado y decía, ¿cómo voy a estar con 30? O sea, si estoy quemado con 23, ¿cómo voy a estar con 30? ¿No? A mí eso era algo que me preguntaba cada día. Y yo, Sí. pues algo hay que cambiar, ¿no? Y pues bueno, pues mira, encontré en las redes sociales un camino, un trampolín para empezar a cambiarlo. Y de algo que era un hobby, pues de pronto comienza a ser algo que es un trampolín para otros negocios y de pronto también se convierte en un negocio. Y luego todos los contactos que estás viendo, todas las experiencias que estás teniendo con esa base jurídica, me consta que, bueno, pues que hay proyectos empresariales bastante interesantes, y luego experiencias que tienes, ¿no? O con gente que conoces, lo que has dicho antes, ¿no? Tan interesante, ¿no? Porque al final lo bueno de la conectividad es que los perfiles se suelen unir, ¿no? Cada oveja con su pareja, dicen. Eso es muy, muy, muy interesante y hoy, mejor que nunca, con el tema de las redes, si te interesa alguien, siempre tienes un clic de ponerte en contacto con esa persona y muchas veces te sorprende directivos de empresas muy fuertes, cómo pueden, o gente que para ti creas que en un ámbito, por ejemplo, la pintura, ¿no? Te gusta y tal, pues que realmente te responden, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía un DJ escandinavo que me encantaba, que hacía minimal de un tipo muy extraño y tal, y un día me dio por escribirle, o no, perdón, utilicé su canción para un
post de estos de Instagram del despacho y empecé a hablar con él, macho, y al final ese Bueno, hombre que hace festivales de música, bueno, pues lo tenemos, lo tengo a mano, ¿no? Eso es muy sí. interesante cómo unen por casualidad, ¿no? Y que la gente pierda esa vergüenza y se ponga en Sí, contacto. yo cuando dejé el despacho, a las poquitas semanas, yo creo que esto alguna vez lo he contado. Bueno, no sé si en público lo he contado, no sé si lo he contado por aquí. Están aplaudiendo, ¿eh? Ah, sí, es que en mi... Ya Creo es que la no, hora, sí. no Sí, vamos a perdona, que nos aplaudirnos, hemos pasado un pelín. que nos perdone el país, pero vamos, que yo simplemente para que sepa la gente que estamos Sí, concienciados totalmente. con el patriotismo, ¿eh? Fernando, esto corta a la hora, entonces creo que estamos Sí. en un punto bastante interesante. A mí, si a ti no te parece mal, me Yo daría pena sabía que no nos daba cortarlo. tiempo, ¿eh? Sabía que Me no da, nos daba tiempo, macho, me pero da sí. pena cortarlo. Entonces, si te parece, nos salimos y volvemos a entrar. Ah, Y ¿sí? finalizamos, nos enrollamos poquito ya y finalizamos, pero creo que estamos en una parte, creo que bonita, porque es muy Perfecto. experiencial y que motivacionalmente puede ser importante. ¿Vale? Venga, Este venga. directo se queda 24 horas, pero el que viene ahora también. Vale, ¿Vale? Y genial. aprovechamos con este corte también pues para hacer un homenaje a todos los héroes que nos alimentan, nos cuidan, nos protegen Exactamente. y nos Exactamente. salvan. Así que Exactamente. gracias por estar aquí y volvemos en 2 minutos, ¿vale? Venga, Abrazote, querido. Hasta ahora. abrazo. Vale, hola de nuevo. Disculpad, pero es que me encanta hablar con Fernando y creo que son temas muy importantes. Yo muchas veces no puedo contestar por escrito muchas preguntas sobre preguntas que son del ámbito de la experiencia y está siendo una muy buena oportunidad y creo que nadie mejor que con Fernando para hablar de esto. Así que lo hacemos, nos unimos de nuevo. A ver si me manda la solicitud, Fernando. Aquí está. Vale, querido. Bueno, ¿por dónde Aquí estamos. estábamos? Vamos a ver. Bueno, nos hemos quedado, por supuesto, alabando a los héroes de esta nación. Y ahora creo que hablábamos sobre... Era un poco desde la experiencia, estábamos hablando un poco de nuestra experiencia, del el Era... equilibrio. Estábamos hablando más del equilibrio entre el crecimiento y la felicidad y entre lo Exactamente. personal y lo profesional, ¿no? Era Exactamente. un poco eso. Vamos a ver, una referencia que siempre preguntan, ¿vale? Y es bastante interesante. El hecho de, justo con lo que has dicho tú antes, ¿vale? El hecho de que una empresa sobreentienda que tiene un beneficio, bueno, pues al final una sociedad con ánimo de lucro quiere darle el máximo beneficio a sus socios, ¿no? Y no tiene alma, no tiene vergüenza, no tiene moral, teóricamente. Hoy día es verdad que sí que se está incorporando una cosa que es la reputación social y la reputación La RTP. corporativa. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema por ejemplo, el trato que tiene un profesional, ya no solo abogado, un profesional con un cliente directamente? Es que tiene una vergüenza torera, tiene un honor, tiene que darle un resultado o tiene si falla o si hace una cosa mala, ¿Le tienes que llamar o que explicarle que... tiene que explicarle, tiene que presentarse allí personalmente, ¿vale? Entonces, lo importante de las nuevas empresas o del nuevo concepto de negocio, pienso que tiene que centrarse bastante en el tema de potenciar esa responsabilidad corporativa o esa moral de la sociedad. Vale, entonces estamos en otro tema, entonces. No hablamos entonces entre el equilibrio entre lo personal y lo profesional y quieres aportar valor para... No, sí, es equilibrio entre lo personal y lo profesional, ¿vale? Vale, perdón. Ahora lo enlazo. Vale. Un trabajador de esa empresa corporativa, entendemos que la junta directiva, el presidente y tal, bueno, pues no tiene
dentro de su Excel, dentro de su plan de negocio, su balance, no tiene una casilla, una ficha que ponga felicidad ¿entiendes? Pero, y además es que es normal, es normal. Ya. Entonces, es importante que esa persona, ese trabajador, ese profesional, confiando un poco en su valía, porque al final hay gente que es valiente y hay gente que pues teme, ¿no?, a las consecuencias. También es verdad que nosotros que somos jóvenes tenemos mucha más libertad que una persona con hipoteca, con niños, pero sí que es importante decir, oye, hasta aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesito un equilibrio, voy a perder a mis amigos, voy a perder a mi familia, yo quiero tener una relación sana con mi barrio, quiero hacer algún tipo de aportación pues, a un tipo de, pues no sé, una fundación sin ánimo de lucro, un movimiento cívico, como sabes que tenemos, ¿no?, en Madrid. eh, Tener más que lo que es simplemente el resultado, el bonus y ganar casos para facturar, ¿no? Que al final es algo muy frío y el Sí, dinero, pues... eso, no, y esto que dices es importante. Es verdad que es muy difícil, es muy difícil. Y mi padre, por ejemplo, siempre me ha inculcado esto y él es así. Y a día de hoy creo que lo vive un poco desvirtualizado. Él cree que la gente no lucha por su valía o por su persona dentro de una corporación. Y yo le intento hacer ver que muchas veces es complicado, que la gente pues tiene miedo y demás, pero sí que hay que tener muy claro, primero ser un buen profesional y todo lo que ello conlleva. Y después hay que ser honesto con uno mismo, porque ¿qué sentido tiene continuar en un empleo en el que no nos convence el horario, en el que no nos convence el salario, en fin, cualquier cuestión, si eso va a redundar en una merma de nuestra motivación diariamente, ¿no? Porque nos vamos a ir quemando y quemando y quemando. Y eso va a hacer que estemos peor, seamos peores profesionales y que estemos peor en un ámbito personal. Creo que hay que saber en qué momento pararnos y decir, pues mira, yo creo que mi rendimiento es este, creo que me merezco esto, voy a defenderlo, voy a hacer una petición. Yo creo que se ha perdido eso ya de pedir subidas de salario, en fin, o lo que sea, pero creo que hay que reivindicar nuestra posición. Y aunque seamos jóvenes, yo os voy a poner un ejemplo que nunca he puesto porque voy a daros cifras y no voy a decirla evidentemente en la empresa, pero yo cuando empecé las prácticas, a las 2 semanas me ofrecieron quedarme a jornada completa. Eso no significaba el salario de una jornada completa. Yo Ya. estaba más de 40 horas allí y los fines de semana trabajaba en una tienda para poder ganar algo de dinero. Pues cuando llevaran los 6 meses, se acababa, ya no había posibilidad de renovar el convenio de prácticas y claro, en la empresa nadie se había dado cuenta. O sea, no se habían enterado. Y te habían dejado ahí. Cosas que pasan en las empresas. Y que lo entiendo. Pero bueno, yo tampoco me había dado cuenta, sabía yo. Bueno, hostia, que mañana es el último día, que a ver cómo hacemos, qué tal y pues cuál. Bueno, encuentran una fórmula ilegal para que yo pueda continuar en un convenio de prácticas. Claro, o sea, era a través de otra empresa, pero yo seguía haciendo lo mismo. En fin, bueno. Claro. Y entonces me dicen, Raúl, qué bien, ya está solucionado. Y digo, sí. Y dicen, sí. Digo, ¿y cuál es la solución? Dice, nada, que todo sigue como está. Digo, vale, ahora te voy a dar yo mi solución. Que mañana no vengo. ¿Cómo? Total. No, no, es el último día. Digo, mañana no vengo. Claro, o sea, evidentemente no hay un contrato ni nada, pues tú tampoco tienes ni un preaviso ni nada. Nada. Entonces, tú también tienes que jugar con tus bazas. Yo me había hecho con una cartera de clientes importante, con una facturación mensual importante y me había especializado en una materia que en aquel momento no había nadie, como era bancario, bursátil y demás, y que además había mucho filón. Entonces yo sabía que no me podían dejar en la estacada, eso estaba claro, Total. porque Total. estaban jodidos. Pues nada, reuniones de urgencia y un salario digno al fin, bueno, digno, pero digno, vaya. Me permitió dejar el otro trabajo y poder llevar pues, bueno, una vida un poco más normal, ¿no? Entonces, que confiemos en nosotros y que si yo hubiese aceptado eso, me hubiese acabado marchando a los 2 meses probablemente y al final sin pena ni gloria. Te hubieses marchado como qué, como un cobarde, te quedas sin trabajo. ¿Cuál Total. es, cuál es la solución que hay después de eso, ¿no? O sea, Total. entonces yo creo que ese tipo de decisiones o de afrontar, es que muchas veces en la vida en sí tenemos mucho miedo a afrontar algo que nos genera
incertidumbre o algo que nos genera una situación de inestabilidad o de miedo, porque muchas veces tenemos un miedo hacia nuestros superiores jerárquicos y solo hay que tener respeto, no hay que tener ningún miedo, porque si tú eres un buen profesional y tú planteas las cosas de una forma lógica y digna, estoy seguro que lo van a entender. Igual que lo van a entender si no pueden económicamente o creen que no estás capacitado, te van a decir, pues mira, no estás capacitado o ahora mismo no es el momento, en fin, cualquier cuestión y ya después podrás tomar la decisión, pero creo que hay que atajar las cosas y que muchas veces posponemos decisiones y problemas. Total, de hecho, hay una cosa que es la negociación win-win. Cuando las dos partes no consideran que salen beneficiados de ese deal, cualquier interacción que haya entre dos agentes, que puede ser una negociación de un empleador con un empleado o una contraparte o en un negocio en el supermercado, sí. Si las dos partes no salen con una sensación de que, oye, estoy tranquilo porque creo que el precio ha sido un precio equilibrado, siempre se queda ese resquemor que al final eso es como una especie de levadura que crece y que al final explota antes o después y puede ser una depresión o un pollo perdón, en la oficina o puede ser pues eso, que te vayas al final, que tengas que dimitir sin finiquito y tal. Es curioso también que en el sector de la abogacía, justo en el sector de la abogacía, bueno, pues los derechos del Estatuto de los Trabajadores por pacto, ¿no? Esto es como la omertá siciliana, ¿no? Es un pacto silencioso. ¿Estatuto de qué? Exactamente. Al final somos los más explotados voluntariamente muchas veces y bueno, pues a quién se le ocurre, ¿no? Porque si quiere la campana de Gauss y una serie de instrumentos que tienen las grandes firmas o las pequeñas especializadas, que al final tienes que hacer casi tú de sindicato de ti mismo cada 12 meses en determinadas despachos. También es verdad que se entiende, ¿no? Un poco también la incertidumbre de la facturación, por ejemplo, en la litigación es algo tan asimétrico que no puedes hacer un plan de cuántos empleadores puedes. Yo entiendo a los socios de los despachos que llevan solo litigación porque depende de unas costas que pueden venir mañana o en un acuerdo extrajudicial o dentro de 7 años cuando tengas bueno, haya acabado el pleito, ganado y encima que te cobre la parte contraria, que luego a lo mejor es insolvente, ¿no? Sí que es cierto, también es verdad que dentro de nuestra profesión, en la abogacía, hay un convenio especial, que, bueno, la gente que lleva laboral, yo no llevo laboral, pero la gente que lleva laboral lo conocerá y tal, ¿no? Pero sí que es importante, no solo ya dentro de la profesión, sino de tu ámbito personal, ser muy exigente, macho. O sea, si hay una persona que te hace crecer o que te causa buen rollo, por ejemplo, a mí me encanta reírme, me encanta, ¿vale? Muchas veces estás tan concentrado en un ámbito y un campo que eres como un niño chico. Muchas veces a lo mejor veo una tontería de una serie, de una historia y con poco te partes, ¿no? Porque has tenido una ausencia de humor durante un tiempo. Para mí, personas que te den positividad, y yo lo clasifico un poco en, oye, este hombre es un líder y quiero aprender de este hombre porque a lo mejor no tiene nada que ver con lo que hago yo, pero me resulta influyente y me atrae positividad, ¿no? O risas. Para mí, una persona que a lo mejor, pues incluso a veces que no me cae ni bien, pero que es tan divertido, es borde, pero divertido. En Granada hay un tipo de humor que es la mala folla y tal. Yo que estuve una serie de años estudiando allí, pues es verdad que hablas con ellos y son bordes y tal, pero como te ríes tanto, al final te juntas con ellos porque quieres reírte, ¿no? Esa positividad, al final tenemos que pensar que los seres humanos somos bombillas que emiten energía y reciben energía. Y hay gente que va, esto lo decía Víctor Coopers, que va apagado totalmente y va quejándose y va jodido y tal. Y muchas veces el pobre no tiene culpa porque es verdad que tiene un problema en casa y no sabemos qué hay detrás. Pero sí que es verdad que tú dices, macho, yo no me junto con ese hombre ni con un palo. Hay veces que es temporal y se entiende. Una persona puede estar triste durante unas semanas, tener algo, pero hay gente que es crónico, macho. Y esa gente, lo mejor es no... Tóxica. Yo llamo tóxico. Sí, sí. Y otra que no, por ejemplo, hay mucha gente que te encuentras de todos los sectores y tú eres una de ellas, ¿no? Lo hablamos con Alberto y con Pablo, en la cual, pues, joder, es que nada más que transmite positivismo, que necesitas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, una serie de proyectos que pueden salir. Bueno, pues al final el pacto ese con el que empezamos la de esta, que era win-win, ¿no? Que tú ganas,
yo gano y además podemos volver a contratar porque la reputación no se ha visto dañada y mi experiencia Nosotros hablamos de cuentas bancarias emocionales, ¿no? Que están positivas o negativas, ¿no? Toda interacción de cualquier persona, al final, toda interacción hay una transacción que puede ser neutra, puede ser positiva o negativa, ¿no? Esa experiencia al final se queda grabada en algún sitio del cerebro y esa persona que no ves desde hace 5 años pero que te causó un muy buen rollo, por ejemplo en Erasmus, después de 5 años lo ves y es que sigue la cuenta bancaria emocional en positivo y como si no hubiera pasado el tiempo, macho. Eso no sé si es una experiencia que has visto tú a lo mejor al viajar pues no sé, al sur o algún tipo de gente que no ves, la vuelves a ver y conectáis en 10 minutos, ¿no? Vamos, absolutamente. Yo de todas formas soy una persona que, bueno, nos vamos un pelín del tema, pero yo soy una persona que no está muy pendiente de las conversaciones en WhatsApp, ni... Es verdad, ahora durante la cuarentena me he marcado como el objetivo de semanalmente suelo escribir a bastante gente para preguntar, a gente que quiero, para preguntar cómo estás, también su familia, en fin, ¿no? Porque Sí. creo que es un momento, es un acto muy sencillo y que viene muy bien preguntar a alguien cómo está. Ese simple gesto puede ayudar mucho a otra persona y me lo he propuesto y lo estoy haciendo, pero por norma general soy muy desastre con el WhatsApp y suena paradójico porque me paso el día con el móvil y trabajo con el móvil y el móvil es mi mayor herramienta de trabajo, pero no me gusta estar escribiendo. Entonces, no, Ya. yo no chateo, no hago esto, ¿no? Y entonces yo es muy importante que mis amistades entiendan esto y es muy importante que mis amistades pase el tiempo que pase sin vernos, por trabajo, por lo que sea, todo esté igual, no hay un reproche, no hay un nada, ¿no? Y esto me pasa especialmente con la gente del sur. Tengo grandísimos amigos en el sur y es que ahora más de un año que no bajo, porque hubo una etapa que por suerte pude bajar bastante a menudo, pero ahora hace bastante que no bajo. Bueno, bajo por trabajo, pero no me da tiempo al cachondeo. Y cada vez y sé que cuando lo vuelva a ver, vuelvo a tener una cama, un plato de comida, un beso, un abrazo y un cariño. Y eso, ¡guau! Eso es brutal. Eso es brutal. Total, total, Y total. además, a mí hay algo que me parece aún más bonito y es ser tú esa persona para alguien. O sea, a mí eso es lo más. Vamos. Qué buena, totalmente, vaya. Sí, sí, sí. ¿Te parece que nos recomiendes rápidamente algo de materiales, libros, podcast? Sí, bueno, sí, perfectamente. A ver, antes he hablado, he dado un par Que de... además me los voy a apuntar yo también. Genial. Vamos a ver, bueno, yo un poco lo que estamos leyendo y tal, que nos gusta bastante, ¿vale? Hemos hablado antes de los 7 hábitos de Kobe, por ejemplo, ese es Sí. un must. Luego hay todos los de Carnegie, de Dale Carnegie, ¿vale? Que es una persona que es bueno, desde los años, creo que es los años 50 y tal, pero sí que es atemporal y sobre todo trata bastantes trucos de inteligencia emocional a nivel directivo Mm. desde el perfil norteamericano, es muy interesante, ¿vale? Luego, nos han preguntado mucho por temas de inversión, inversión inmobiliaria, mercados. Bueno, pues si queréis entender esto un poco más específico, para mí un libro muy bueno, por ejemplo, de banca, de historia de la banca española, es el libro de Emilio Botín, ¿vale? Historia del Banco Santander. Es bastante interesante porque vas viendo todas las fases desde un banco bueno, pues del norte de España, donde nace con una generación y tal, a lo que es hoy día el Santander, y os digo que no hago publicidad de nada, ¿no? Luego, por otro lado, hay una persona que me encanta seguir, últimamente está muy proactivo, que se llama Howard, que es el chairman de Oaktree Capital, es un fondo de inversiones norteamericano, y es muy, muy, muy bueno. Hace una serie de memorandos, te puedes suscribir gratuitamente y es bastante interesante, ¿vale? Se llama Howard Marks. Vale, de De todas hecho, hay formas, un... si te parece, nos los compartimos y los subimos a Stories luego, Venga, más fácil, porque la sí. gente está pidiendo que se queden y creo que como va a ser difícil también para algunas personas, vamos, puede ser Tomar difícil, nota, sí, sí, sí. sí, ¿vale? Así que Vale, pues si quieres luego mando esto y lo me subo, lo, me ¿vale? lo mandas y lo colgamos ambos en Stories, lo compartimos, ¿vale? Perfecto, perfecto. Vale. Vale, pues en cuanto a inversiones,
Bueno, ¿vas a recomendar también a alguien o quieres hablar algo? Vamos a ver, bueno, sí, de tema, a ver, ya aparte de inversiones, me preguntan, no, oye, ¿qué va a pasar con el COVID? Sí, yo ¿Cuáles creo son los que es dichos? un poco, era quizá el topic central, ¿no? Pero lo hemos Esa- dejado para el final. Es exactamente. qué va a pasar, ¿no? Esta situación de incertidumbre, cómo podemos buscar el progreso, el crecimiento en esta situación. Exactamente. A ver, en este caso, aquí tenemos que hacer una especie bueno, pues tenemos que lanzar una idea y asumirla, ¿vale? La cuarentena entra, tenemos que estar en casa, no podemos hacer nada. Sin embargo, durante los últimos años, incluso meses, hemos estado quejándonos de que no tenemos tiempo y nunca tenemos ese tiempo de leer ese libro, de entrenar, de hacer esta dieta y tal, ¿no? Entonces, sí que es normal, pues que al principio de la cuarentena la gente se vea todas las series de Netflix o de cualquier tipo de HBO y tal. Yo he dejado de ver la tele. Tú ya has dejado de ver la tele directamente. Los memes, todo un día mandando memes, Y todo tal. lo relacionado con política o noticias, me tengo limitado el tiempo. Es ruido. A veces Y que... crispación. Me genera mucha crispación. Sí. Creo que no es positivo. Te hierve la sangre porque además la noticia se cuenta de una manera o de otra, tal. No, Es que nosotros al ahora final ya lo todo eso mejor... genera crispación y creo que ya es complicado el hecho de estar en casa, como creo que no ayuda. Para Entonces, estar... para- me tengo limitado un poco esas horas. eso es muy interesante. De hecho, hay una cosa que es la dieta de información, ¿no? O el tema de la Dieta de información. bulímica informativa o anorexia informativa, dicen, ¿no? Pues yo creo que estoy en eso. Que es detox. O sea, tú coges y dices, oye, es que solo me interesa saber sobre la historia de este siglo, de este tal, o de la física, Y me he cansado de pedir en grupos de amigos que por favor nos envíen más cuestiones de política, porque además Ya. en casi todas las Se, ocasiones se son cosas enfadan. sesgadas, Sí, o artículos de opinión y digo, pero que, o sea, que esto no tiene sentido, es un grupo de amigos y muchas veces se llenan de estas cosas y se vacían de cómo estáis, qué tal vuestros padres, vuestra familia, ¿no? Y yo estoy total. haciendo esa es como mi acción personal en mi grupo, Exactamente, sí, sí. De pero no me activista, está ¿no? surtiendo mucho efecto. No, normal, sí, es normal. Vamos, es tan fácil como darle a reenviar. Aquí lo importante es que después de esa semana de memes, donde ya has leído todo, has visto todo, has hecho todo, pues aquí es interesante intentar ver, joder, pues yo tenía pensado leerme este libro, nunca podía, ahora es el momento. Vamos a intentar darle una vuelta a la cabeza. ¿Por qué? Porque normalmente en tiempos de crisis, ¿vale? De hecho, vamos, yo y mi generación, creo casi todos los compañeros que tengo, están formados y forjados por la crisis de 2008, porque por necesidad, pues tuvimos que dar el do de pecho en su caso y tal, y ponernos bueno, pues a espabilar, ¿no? En este caso es una oportunidad muy importante, ¿por qué? Porque cuando tú metes estresores dentro de una persona o de un sistema orgánico, de una sociedad, de una complejidad, la necesidad hace que ese talento, esa creatividad que la tenías apagada, porque la gente que está a gusto, contento, hay una cosa que es que los estoicos siempre intentaban buscar la incomodidad. Cuando subían en el ámbito, en el skill y tenían manejaban una habilidad, pues intentaban subir de nivel, salir de la zona de confort y mantener esa autodisciplina y tal, ¿no? En este caso es igual, porque además te va a seguir haciendo feliz por el sentimiento de haber conseguido ese goal, ¿no? En este Exacto. caso es importante pensar, oye, ¿cómo va a ser la sociedad? Por ejemplo, ahora se está hablando bastante de que la gente se está acostumbrando, esa gente que estaba reacia a hacer compras online o a teletrabajar o a abrir una aplicación, por ejemplo, como Google Drive o Dropbox o OneNote. Bueno, pues esa gente está saliendo de esa zona de confort por necesidad y metiéndose en Hangout de Google o en Zoom, aprendiendo y se está haciendo un poco, ¿cómo se dice?, flexible, ¿no? Sí. Es verdad que montar una patente, pues a lo mejor tampoco es necesario, pero sí que están saliendo y tenemos en el despacho, nos está llegando bastantes startups de unas ideas brutales en el sector inmobiliario, en el sector de la tecnología, en el sector de andar por casa, ideas súper fáciles.
Sí. Al final, lo más fácil, el Tetrabric, el Chupa Chups, los inventos más sencillos, son simples, ¿vale? Eso es importante. Oye, vamos a ser una nación en la cual dentro, o por nosotros como sociedad, vamos a salir más débiles. Pensamos que después de la crisis, todas las infraestructuras, todas las carreteras, todos los aeropuertos, todos los 5G, por ejemplo, lo tenemos todo igual. O sea, la crisis no afecta a nada. ¿A qué afecta la crisis? Solamente afecta al liderazgo, al talento, a aquella gente que se haya acomodado y haya perdido ese know-how, ese valor, y eso es lo que hay que entrenar. Entiendo que eso no solamente tiene que ser un entrenamiento para mantener, sino para mejorar. Yo no Muy bueno entreno, esto que dices. o sea, los entrenamientos tanto físicos como mentales, darle vueltas a la cabeza, ¿no? Para aquella gente que yo entiendo que ahora mismo no es un buen momento de invertir, a no ser que veas algo tal, pero han preguntado y vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, en el sector inmobiliario hay un nicho bastante interesante que la gente no suele conocer, ¿vale? Que se basa en el artículo 647 de la LEC, que es que realmente tú con el 5% en una ejecución judicial de cualquier tipo, tú solo tienes que tener el 5% del precio de puja para depositarlo físicamente y poder acceder a ese bien, ¿no? Entonces, ahora, bueno, pues es muy interesante que en los próximos 12 o 24 meses, la gente que quiera o que tenga esa habilidad de invertir, si tiene ahorrado patrimonio, pues intenta utilizar a través de un abogado y un procurador especializado, por supuesto, porque hay que tener mucho cuidado, pero que sí que puede jugar con eso, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, hemos visto, esto es muy interesante, pero la gente no lo conoce, que con ese 5%, cuando tú tienes el decreto de adjudicación en la subasta, porque ha sido el que mejor ha pujado, el banco o el acreedor se ha quedado satisfecho con su dinero, tú luego tienes ese decreto y puedes irte a una entidad financiera para pedir una hipoteca y pagar o financiar parte del resto, ¿no? Que no tienes una entidad financiera porque no tienes un buen crédito. Bueno, pues hay una serie de fuentes como de financiaciones no convencionales como el crowdfunding o empresas que se dedican a este tipo de servicios que puedes conseguir capital. Para aquella gente que tiene poquito y quiere jugar a invertir en un proyecto, además, aquí sí que es interesante recomendar en España las principales plataformas y una que me gusta mucho por su carácter filantrópico que eso te gusta a ti bastante, sin ánimo de lucro, ¿no? Se trata de una aplicación, una plataforma que se llama GoFundMe, ¿vale? Ah, sí. GoFundMe. Es interesante porque hace proyectos, algunos sin ánimo de lucro, otros con ánimo de lucro indirecto, pues que tienen bastante carácter filantrópico. Otras plataformas, por ejemplo, Kickstarter, es muy interesante para ver proyectos de startup y puedes intentar meter capital con importes mínimos y luego ser parte de un proyecto a nivel con equity o con phantom shares pues, llevar la rentabilidad de ese proyecto si encaja. Montar una patente tiene un coste en tasas de 5.000 a 50.000 euros todo el proceso, pero si utilizas a una de estas vías sí que es interesante, un inversor individual puede acceder y ser socio o tener capital, ¿no? Aunque sea sin voto. Otra, Berkami, Verkami, Berkami, ¿vale? Kickstarter y Berkami son las más interesantes. Y luego, a nivel de inyecciones de motivación, luego daremos el link, pero hay bastantes canales de YouTube pues muy interesantes para pues, personas que son curiosas, que les gusta la empresa y la antropología, la filosofía, ¿no? Como por ejemplo School of Life o algún tipo de filósofos contemporáneos como son pues Elohim de Botán, que es el fundador de School of Life, un suizo que vive en Londres, o Nassim Taleb, con dos bestsellers que son impresionantes. De hecho, mi favorito es Antifrágil, que para la crisis viene impresionante porque explica perfectamente cómo a través de estresores es cuando crecemos y la comodidad realmente lo que hace es que nos conformemos y nos ablandemos y nos atrofiemos, ¿no? Hay una teoría que dice que si no metes estresores dentro del músculo, se atrofia y que realmente la vejez no viene de no utilizar
o sea, no la hiperutilización de los músculos, sino de la falta de utilización de los músculos y de los huesos, ¿no? De hecho, sin ser muy técnico, el crecimiento muscular viene de la ruptura de fibras musculares, Exactamente. por ejemplo, por Estresas, hacer una estresas. analogía. Claro, estresas, la fibra rompe y la memoria genética dice que, bueno, pues la próxima vez ponga un poquito más de proteína. Entonces la Exacto, nueva fibra, exacto. tal. Crece más fuerte y Pero más. es que eso es igual a nivel neuronal. Mientras Ah, más información mete, mientras más practica, mientras más lees, más dopamina genera, más adictivo y más quieres conocer. El que más, o sea, mientras más lees y más conoces, más quieres conocer. Y al final te vuelves un adicto a una sustancia positiva que, a diferencia de la cocaína o de la heroína, es el conocimiento, ¿no? Yo entiendo que el conocimiento y el amor son las dos drogas naturales que no requieren de ninguna sustancia líquida como el alcohol o las soluciones psicotrópicas y tal, ¿no? Es bastante interesante porque realmente no tengo ni idea de por qué se produce, pero causa placer. Y eso tenemos que utilizarlo voluntariamente y de manera efectiva e intentar conseguir pues que ese crecimiento personal, que ese placer del conocimiento o ese placer, por ejemplo, la dopamina que genera el gimnasio, tú que entrenas, por ejemplo, lo bien que te sientes, ¿no? Después de una sesión, la autorrealización es una, pero directamente la descarga de neuro, ¿cómo se dice?, de líquidos neuronales, pues es brutal, ¿no? Y eso, esa sensación de bienestar es positiva en todos los sentidos. Siempre con un equilibrio, porque luego tenemos lesiones musculares de gente que se pasa, ¿no? el equilibrio del que hablábamos antes, ¿no? Exactamente. Y si hablamos de deporte, es tan importante el descanso como el ejercicio, porque en el descanso es donde se crece. Es, sí. De Bueno, hecho, querido, yo creo que ya está todo tal. yo creo que sí, que Última nota, que no se me olvide. Tiene gracia, a ver, para aquellos curiosos, es importante que vean o lean un poco, aunque sea en Wikipedia, la diferencia que hay entre la rama, volviendo un poco al pasado, a la filosofía griega clásica, la rama estoica, que era dura, disciplina y tal, ¿vale? Ahorrar, mantener, o sea, generar ese capital que te haga ser libre, de la rama epicúrea. La epicúrea era el placer, ¿vale? En el equilibrio entre el estoico, el epicúreo, y el epicúreo visto desde el equilibrio entre placeres y dolores. Ahí es donde lo que tú me decías, ¿no? río porque Fernando alude siempre a los placeres más instintivos, los llama placeres epicúreos. ¿Epicúreos o epicuros? ¿Cómo dices? Epicuro es el filósofo, Pero epicúreo dices la escuela. epicúreos, ¿no? Sí, sí, Sí. epicúreos. Y entonces siempre lo llamo así, por eso me estaba riendo, porque, bueno, Es es un la tío muy cosa, gracioso. Es un tío muy gracioso. total, total, no, pero es interesante ese equilibrio, ¿vale? Entre placeres y dolores y luego saber que al descansar y tener tus buenas horas de sueño, no solo se graba en la base de datos de memoria todo lo que has aprendido durante el día, sino que el cuerpo descansa y se recupera bueno, absorbe esas proteínas tan necesarias para estar en forma y sentirse bien, ¿no? Ahora Totalmente. sí, yo ya he soltado, habiendo hablado de la píldora, ¿no? de filosofía pequeña, yo ya puedo despedirme tranquilo, o sea que no. Ha sido un placer y es imposible que no motive esta charla contigo porque yo me he llenado el libro de notas de todas las cosas que has ido diciendo y de verdad te admiro, eres un grandísimo profesional Y y yo a eres ti, una macho. persona maravillosa y nada, que te admiro un montón, que ojalá muy pronto nos estemos dando un copazo y, bueno, unos placeres epicúreos Exactamente, por tu exactamente. querida Málaga. Yo, en cuanto me dejen, me bajo a Marbella a casa de un amigo, Aquí así que vamos tienes. a estar cerquita. En cuanto me dejen las autoridades, no os penséis que voy a hacer la huida. Y nada, que muchísimas gracias. Compartimos ahora en Stories las recomendaciones de libros. Y oye, pues Para esperemos mí que ha no se sido alargue mucho más el confinamiento, pero si se alargase o por cualquier otra cuestión, pues podemos hacer otra otra charlita llamada. Para que mí es nos todo, da. todo, ha sido todo un honor, por supuesto, bueno, pues tener la oportunidad
de tener un espacio bueno, pues en esta línea que has creado. Te doy la enhorabuena. A todos los de la firma les flipa, ¿vale? Ya me han dicho que es una idea impresionante y están todos bastante contentos con la iniciativa. No la dejes porque es brutal, ¿vale? Ayuda también a Pues que... ya sabéis que si queréis organizar desde ahí, que tenéis un montón de disciplinas, abordar cualquier otra cuestión, nuestro querido Alberto, si quiere hablar Alberto, algo de economía, además seguro que alguna discusión podemos echar. sí, sí, Él sí, sabe sí, por qué lo digo, porque totalmente. echamos una discusión hasta las 5 de la mañana en su casa entre whisky puros, Qué buena. maravillosa, de las conversaciones más enriquecedoras de mi vida. Sí, Y, y nada, sabéis que mis canales son los vuestros siempre y como ya hablamos ayer, he creado una revista que creo que voy a sacar esta misma semana. La edición cero va a ser muy personal y mucho más de lo que me gustaría porque está hecha toda por mí y va demasiado quizás centrado, no en mí, sino demasiado hablada por mí. Eh, pero que en las siguientes ya os adelanto que se incorpora Fernando, que se va a incorporar todas las personas que quieran formar parte de esto como colaboradores para aportar valor, que va a ser una grandísima fuente de conocimiento y de curiosidad esa revista. Y nada, que insisto, todos mis canales y todas mis posibilidades y mis brazos están siempre a la disposición de amigos y grandes profesionales. perfecto, macho. Pues un placer y un honor, como siempre, y ya sabes que estamos a tu pleno servicio, macho. ¿Vale? Querido, un abrazo muy Un grande. abrazo, líder. Salud.